escuchan nuestras enseñanzas y todo lo que tenemos en este lugar. También les enviamos un saludo desde Villavicencio, Colombia. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero que me acompañe al Antiguo Testamento, al libro de Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 11. Vamos a leer versículo 3 hasta el 11. Nehemías capítulo 1 versículo 3. Y dice la palabra de Dios: y me dijeron, está hablando Nehemías, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están, ¿cómo están? Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Dice, me senté. ¿Y qué hizo? Y lloré. ¿Y qué más hizo? E hice duelo por algunos días. ¿Y qué más hizo? Y ayuné. ¿Y qué más hizo? Y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír, ¿qué, hermanos? Para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que tú le diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, yo los voy a dispersar por los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque su dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, ¿qué hará Dios? De allí los voy a recoger y los voy a traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído. ¿A qué, hermano? Que esté atento el oído de Dios. ¿A qué? A la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén y amén. Hace unos jueves, en el culto de oración de los jueves, hablábamos a través de la palabra en Santiago, donde veíamos y hablábamos acerca de la oración efectiva. Hablábamos de la oración que eficaz. Pero hablábamos más que todo de que así como hay oraciones eficaces, hay oraciones ineficaces. Eficaz es algo que obra, que actúa al momento, que se mueve, que hace efecto. Eso es algo eficaz.
y hay oraciones eficaces. Pero ese jueves hablábamos de las oraciones, de por qué habían oraciones ineficaces, y veíamos por qué. Ahora, en esta mañana, yo quiero que miremos las características de la oración que Dios responde. Ese es el título del mensaje, las oraciones que Dios responde. Las oraciones que Dios responde tienen una característica. Yo creo que todos oramos, ¿sí o no? Todos oramos por lo que pedimos, por muchas cosas. Oramos. Y queremos que nuestras oraciones sean eficaces. O sea, que lo que oremos Dios lo conceda, Dios se manifieste. La Biblia dice que Daniel, el profeta Daniel, dice que cuando desde el momento él comenzó a orar y ayunar, y dice que cuando estaba allí en esa oración y en ese ayuno, vino el ángel y le dijo a Daniel: amado, desde el primer momento que te pusiste a orar, Dios escuchó esa oración. ¿Cuántos quieren tener oraciones así? Todos queremos tener esas oraciones, que desde el momento en que oremos, hermano, esa oración, ¡pah!, Dios la oiga. Y el ángel le dijo a Daniel: desde el mismo momento en que comenzaste a orar, Dios escuchó tu oración. Pero el príncipe de Persia, el que gobierna los aires espirituales, el enemigo, está haciendo allí contención para que no pueda venir la bendición. Hermano, cada vez que usted ora, hermano, en los cielos hay una batalla, hay una lucha espiritual. Y aquí vemos en este texto, vemos a Nehemías. Déjenme ampliarle un poquito el contexto para que entendamos lo que leímos. Ahí está hablando Nehemías, está orando. Y Nehemías le recuerda en su oración algunas cosas al Señor. Y le recuerda y le dice: Señor, nosotros sabemos, porque Dios lo dijo, cuando el pueblo peque, cuando el pueblo se aparte de mí, yo los voy a dispersar. Yo voy a permitir que el enemigo venga y los lleve cautivos. Hermano, hoy hay muchos cristianos cautivos del enemigo. Entonces, el pueblo se apartó de Dios y Dios permitió que el pueblo fuera llevado cautivo. Por más de 70 años duraron cautivos en Babilonia. Y muchos de los que se fueron exiliados a Babilonia, allá tuvieron hijos, y muchos nacieron en Babilonia. Israelitas, judíos nacieron allá. Pero aparece Nehemías. Nehemías era el copero del rey. En las culturas antiguas, en los imperios antiguos, por ejemplo, los romanos, los persas, los medos, los babilonios, todos ellos, los reyes, tenían coperos. ¿Para qué eran los coperos? Los coperos no era solamente para que le probaran el vino o para que se emborracharan con el rey, no. El copero tenía un trabajo, hermano, duro, difícil. Porque en esos tiempos y en esas culturas, los enemigos del rey, la mayoría de veces, mataban a los reyes o a los emperadores envenenados. Morían envenenados. Entonces el copero, además de estar pendiente del vino, de las bebidas del rey, el copero tenía que probar el vino antes de que lo probara el rey. O sea que si ese vino estaba envenenado, el primero que caía era el copero y se salvaba el rey. Un trabajo complicado, ¿sí o no? Entonces Nehemías era el copero del rey. Le estoy abriendo un poquito el contexto de lo que leímos para que entienda. Entonces a Nehemías llegan otros judíos y le cuentan y le dicen: Nehemías, si sabes,
Él los vio que venían llorando, venían tristes. Y le cuentan a Nehemías y le dice: Nehemías, nuestros hermanos, los que quedaron de la dispersación, están allá en Jerusalén. Están pasando momentos muy difíciles. El templo está destruido. Las casas están quemadas. El templo está quemado. Las puertas están caídas. Todo está destruido. ¿Sabe que hay vidas así, hermanos? ¿Sabe que hay vidas así? Espiritualmente hay vidas así, desoladas. Hay vidas destruidas. Hay vidas quemadas, espiritualmente hablando. Y entonces le cuentan a Nehemías eso y le dice: está eso terrible. Entonces Nehemías se llena de tristeza por eso. Y él dice: yo tengo que ir. Yo tengo que ir a ayudar a mis hermanos. Yo tengo que ir para que juntos restauremos los muros, reparemos las puertas, levantemos otra vez la ciudad que Dios nos dio. Y él se acordó de lo que Dios había dicho a Moisés. Él se acordó de las palabras que Dios le había dicho a Moisés: que si el pueblo clamaba, que si el pueblo oraba, que si el pueblo volvía sus ojos a él y a la palabra, Dios de donde estuvieran los iba a recoger y los iba a llevar nuevamente a su ciudad, los iba a llevar nuevamente al templo. Entonces, ¿qué le quiero decir en esta mañana, hermano? Que la oración es una de las disciplinas más importantes del cristiano, hermanos. La oración es una de las disciplinas espirituales más importantes, hermano. Y la iglesia se ha vuelto, perdóneme la expresión, la iglesia se ha vuelto floja para la oración. Podemos estar en la televisión viendo una película 2 horas y no pasa nada. Se puede estar en la televisión viendo una novela y no pasa nada, un partido de fútbol y no pasa nada. Estamos ahí, lelos. Pero vamos a orar y a los 5 minutos ya comenzamos a bostezar, ya tenemos sueño, ya tenemos pereza. La oración es una de las disciplinas más importantes, hermano, del cristiano. Y hemos bajado la guardia en la oración. Y por eso pasa lo que pasa en nuestras vidas, hermano. Y a veces preguntamos: Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué no levanto? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué mis hijos están así? ¿Por qué esto? Porque hemos descuidado la oración, hermano. No hay tiempo para orar. Hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para orar. Hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para orar. Hay tiempo para todo lo secular, lo material, pero no hay tiempo para lo espiritual. Ayer estuvimos aquí en ayuno congregacional, hermano. Me dijo una hermana: pastor, ¿qué hacemos para que la gente venga a ayunar? Hermano, yo no puedo traerlos a correa desde la casa, vayan y ajuete, ¿no? Esto tiene que ser de convicción, hermano. Usted tiene que entender que necesita orar, necesita ayunar, hermano. No es un bien para el pastor ni para la iglesia. Usted es el que se beneficia cuando ora, cuando ayuna, hermano. Ayer estuvimos acá en ese aguacero que parecía que el cielo se iba a caer, hermano. Hasta el carro se me inundó porque me quedó mal parqueado, hermano, y le cayó el agua por dentro del carro, hermano. Y cuando me subí unas hermanitas para llevarlas y casi se me ahogan en el puesto de atrás, hermano. Se me llenó el agua, hermano, ahí. El carrito se puede podrir ahí. Me tocó llegar a la casa a medio limpiar porque lo dejé mal ahí. Estábamos acá, hermano, y a mí me olvidó. Pero aquí estuvimos como 4 o 5, pero aquí estuvimos. Y eso que era ayuno congregacional. Pronto usted dice: pastor, con esa lluvia que iba a ir. Pero cuando hace sol, ¿qué voy a ir con ese sol?
Pastor, no tengo tiempo, hay que trabajar, hay que producir. Vaya usted, que a usted le pagan para eso, para que ayune. No, hermano. Hemos descuidado la oración, hermano. Y por eso no vemos la gloria de Dios. No vemos la gloria de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que no se trata solamente de orar. Escuche, no se trata solamente de orar, se trata de cómo oramos. Porque yo puedo orar, pero no se trata solamente de orar, se trata de cómo oramos. Y aquí en los textos que leíamos de Nehemías, encontramos ese ejemplo de oración. Encontramos ese ejemplo de cómo debemos orar. Este hombre llamado Nehemías, el cual enfrentó una situación difícil en Jerusalén. Jerusalén estaba destruida, sus murallas estaban derribadas, su pueblo estaba en vergüenza. Pero Nehemías, escuche, antes de hacer cualquier cosa, Nehemías hizo lo correcto. Primeramente se volvió a Dios en oración. Nosotros hacemos al revés. Nosotros primero hacemos cualquier cosa y de último, si queda tiempo, oramos. Por eso hay desolación. Por eso nuestras murallas están caídas y el enemigo entra como Pedro por su casa, hermano, y nos daña y nos roba y nos destruye. No hay murallas. Por eso viene y hace lo que quiere con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa. Viene y nos tienta y caemos en pecado y ahí, porque no hay murallas, hermano, de oración. Las puertas están caídas, hermano. Y donde no hay puertas, el ladrón entra, hermano. Cuando Nehemías supo eso, él no se puso a hacer otras cosas. Él no se puso a decir, bueno, tengo que hacer. No, él lo primero que hizo lo correcto, hizo lo principal. Primeramente se volvió a Dios en oración. Se volvió a Dios en oración. Y la oración de Nehemías, hermano, tiene tres características. Tres características, escuche, de las oraciones que Dios escucha y que Dios responde. ¿Por qué? Muchas veces decimos, pero es que yo oro y Dios no me escucha. ¿Cómo estás orando? Recuerde, no se trata de orar simplemente. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estamos orando? Y este texto que leíamos nos muestran tres características de las oraciones que Dios escucha, pero también no solamente que Dios escucha, sino que también Dios responde. Dios responde. Así que vamos a mirar estas tres características. Y la primera característica de la oración de Nehemías es que era una oración de convicción. Diga convicción. Dígalo, hermano, dígalo, convicción. Eso, hermano, dígalo fuerte. Convicción. ¿Sabe qué significa eso? Oración con convicción, ¿sabe qué significa? Reconocer que el Señor es Dios. Convicción significa reconocer quién es Dios, hermano. A veces no reconocemos quién es Dios. A veces somos religiosos como los religiosos. Dios, sí, Dios. Así Dios es el que está por allá sentado en el cielo, en un trono por allá, esperando a que yo me equivoque para darme palo, para darme rejo. La oración de Nehemías tenía tres características, tres ingredientes
Y el primer ingrediente, hermano, era la oración de Nehemías. Escúcheme, hermano, la oración de Nehemías era una oración, fue una oración de convicción. Él reconoció quién era Dios. Vaya conmigo al versículo 5 de Nehemías capítulo 1. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Mire la oración de Nehemías. Una oración de convicción. La oración de Nehemías fue una oración donde reconocía quién era Dios. Mire lo que dice Nehemías en la oración. Dice: y dije, escuche lo que está diciendo Nehemías. Y dije: te ruego, oh Jehová. Mire cómo reconoce a Dios. Dios, ¿de dónde? Dios de los cielos, Dios fuerte, Dios grande, Dios temible, Dios que guarda el pacto, Dios que guarda la misericordia a los que le aman, Dios que guarda a aquellos que aman sus mandamientos. La oración de Nehemías, hermano. Mire cómo comienza la oración de Nehemías, hermano. La oración de Nehemías comienza recordando la grandeza y el carácter de Dios, hermano. Usted se sabe el Padre Nuestro, ¿no? A veces nosotros como cristianos como que se nos olvida cómo es el Padre Nuestro, porque comenzamos mal el Padre Nuestro. Y muchos comienzan: el Padre Nuestro es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. El pan, Señor, las cosas, Señor, el carro, la moto, el trabajo, Señor, la plata, Señor. Pero ¿qué dice el Padre Nuestro, hermano? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué es eso? Exaltación. ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Sabe qué es eso? Reconocer quién es Dios. Nehemías no se puso primero a lo otro. Nehemías comenzó, hermano, reconociendo quién era Dios. Nehemías comienza su oración recordando la grandeza, recordando el carácter de Dios. Nehemías no empieza hablando de su problema, hermano. A veces nosotros vamos a orar, nos arrollamos a orar y lo primero es: Señor, gracias, Señor. Señor, yo estoy aquí, Señor, porque es que mi marido, Señor, ese es un cabeciduro, Señor. Señor, el trabajo, Señor. Señor, no tengo para pagar los recibos, Señor. Señor, el negocio no funciona, Señor. Esas son nuestras oraciones, hermano. Porque como estamos tan afanados, no tenemos tiempo para adorar, hermano. Creemos que eso es lo más importante, pero déjeme decirle, ¿sabe qué es eso? Las añadiduras. Lo más importante es glorificar, es exaltar, es darle la gloria al Señor. ¿Sabe dónde está el pan nuestro de cada día en el Padre Nuestro? Después de la mitad prácticamente. Son las añadiduras de lo primordial, que es adorar. El Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo. Que tu voluntad se haga en mi vida. Adoración, exalta. Pero nosotros no tenemos tiempo, hermano, porque vivimos ocupados. Y entonces decimos: ya oré. Y creemos que orar es solamente pedir. Eso es una parte de la oración. Pero Nehemías, hermano, él no busca a Dios y comienza a hablarle de su problema. No, Nehemías comienza proclamando quién es Dios. Dios de los cielos,
Dios fuerte, Dios grande, Dios temible. Tú, Señor, que guardas el pacto. Tú, Señor, que eres un Dios de misericordia. Tú, Señor, que amas a los que guardan tus mandamientos. Tú, Señor, que amas a los que caminan en integridad. Señor, tú que eres un Dios bueno, tú que eres un Dios fiel. Hoy vengo a adorarte, hoy vengo a bendecirte, hoy vengo a exaltarte, hoy vengo a glorificarte, hoy vengo a darte la gloria, hoy vengo a darte la adoración. Pero no hay tiempo para eso, hermano. Porque mire, así como ya falta un cuarto y ya nos tenemos que ir, pastor, hágale, pastor, van a ser las 12. No hay tiempo, hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Sabe qué nos enseña esto? Nos enseña algo importante. Que una hora, escúcheme, hermano, esto, para que lo tenga en cuenta. Una oración poderosa debe comenzar con una correcta visión de Dios, hermano. Vuelvo y le repito. Una oración poderosa comienza con una correcta visión de Dios. Nehemías tenía una correcta visión de Dios. Él no lo veía solamente como el proveedor, él no lo veía como el guardador, él lo veía como el Dios todopoderoso, como el excelso, como el grande. Nehemías reconoce que Dios es el Dios de los cielos. Nehemías reconoce que Dios es el Dios todopoderoso. Él tenía una visión clara de Dios. Cuando recordamos quién es Dios, hermano, nuestra fe cambia, hermano. Nuestra fe se activa, hermanos. Y entonces comenzamos y dejamos de mirar la magnitud o la complejidad del problema y empezamos a confiar en la grandeza de Dios, hermano. Cuando lo hacemos de esa manera. Cuando lo hacemos de esa manera, hermano, el problema, la adversidad, hermano, pasa a un segundo plano. Porque entendemos, hermano, que el problema delante de Dios no es nada. Pero cuando entendemos la grandeza del Señor. Y muchas, escúcheme, iglesia, muchas veces nuestras oraciones son débiles, nuestras oraciones son frágiles, porque tenemos una visión errónea de Dios. Errónea de Dios. Pero cuando usted y yo reconocemos su poder, cuando usted y yo como Nehemías reconocemos su amor, su fidelidad, nuestra oración se llena de fe, hermano. Y Dios se mueve con su gloria. Dios se mueve con su gloria. Segundo, hermanos, son tres. Segundo, entonces primero, la oración de Nehemías era la característica de la oración de Nehemías es que era una oración de convicción. Reconocía quién era Dios. Segundo, la oración de Nehemías fue una oración de confesión, hermano. De confesión. Primero fue de convicción. Sabía quién era Dios. Pero lo segundo es que la oración de Nehemías era una oración de confesión. Versículos 6 y 7, Nehemías 1. Mire, rápidamente, vamos. Mire lo que ora Nehemías. Primero, exalta. Sabe quién es Dios, glorifica, le da la honra, el poder, la magnificencia a Dios. Ahora mire lo que dice. Sigue orando Nehemías. Ahora, eso, cuando él dice eso, grande poder, majestuoso, no es que duró un minuto ahí y dijo eso y ya no. Yo me imagino ese hombre metido allá en oración y en ayuno, hermano, horas allá. Ahora mire lo segundo que dice Nehemías. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso que y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, la palabra que tú nos diste. ¿Sabe cómo se presentó Nehemías, hermano, delante de Dios? Con una actitud de humildad, pero también de valentía. Nehemías no culpa a otros por lo que está pasando.
Nehemías no señala los errores del pueblo. No, no. Nehemías dice: hemos pecado. Aunque él estaba íntegro delante de Dios, pero él dice: hemos pecado. Él no dijo a Dios: esos israelitas pecadores, esos israelitas que se apartaron de ti, Señor, han pecado y por eso. No, él dijo: hemos pecado. Fue humilde. Una oración de confesión. Y una oración de confesión significa, hermanos, acercarnos a Dios con un corazón humilde. Nehemías reconoce lo que está pasando. Nehemías reconoce que la crisis que vivía el pueblo era consecuencia del pecado de todos, incluyéndolo a él mismo. A veces, hermanos, las crisis que vienen son por el pecado de alguien específico, que el pecado siempre tiene daños colaterales, hermano. En un hogar, en una familia, cuando un integrante peca, hermano, eso tiene daños colaterales. Y muchas veces la persona dice: ¿pero qué? Yo soy el que estoy pecando, yo soy el que está haciendo lo malo, pues Dios me castigará a mí. Estás equivocado en una parte, y en una también estás diciendo la verdad. Sí, Dios te va a castigar a ti, pero el pecado, hermanos, tiene daños colaterales. Y aunque tú seas el único que está pecando, eso va a afectar tu entorno, eso va a afectar tu familia, va a afectar tus hijos, va a afectar tu empresa, va a afectar tu economía, va a afectar tu salud. Por eso Nehemías dice: hemos pecado. Hemos pecado. Hemos pecado. Él entendía que esa crisis, todo lo que estaba viviendo el pueblo cautivo, era consecuencia del pecado, de haberse apartado de Dios. Estaban sufriendo. La ciudad estaba desolada, los muros caídos, las puertas destruidas. Hermano, cuando hay pecado, hermano, hay desolación. Cuando hay pecado, hermano, las murallas se caen en los hogares, las puertas se destruyen, hermano. Pero Nehemías se levanta y dice: hemos pecado. Una oración, hermano, que le agrada a Dios es una oración que no nace de orgullo. No nace diciendo: Señor, es que ellos pecaron, Señor, por eso es que estamos mal, por eso no avanzamos, por eso estamos así, porque ellos pecaron. No, Nehemías, él es humilde y se mete ahí, aunque quizás no había hecho nada, pero él se mete y dice: hemos pecado. Cuando tú ores por tu hogar y así tú sepas que alguien de la familia está pecando, y puede que tú no lo hagas y tú estés bien, en tu oración dile al Señor: Señor, hemos pecado, perdónanos, hemos pecado, mi hogar, hemos pecado. Humildad, humildad nace de un corazón humilde, de un corazón sincero. Por eso el salmista dijo en el Salmo 51:17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Pero muchos oran como los fariseos. ¿Cómo oraban los fariseos? Se paraban en la puerta y decían: Señor, gracias. Nosotros sí somos buenos. Nosotros sí buscamos la Biblia, oramos. Nosotros sí venimos a la iglesia. No somos como esos. Pero ¿cómo oraba el otro hombre? ¿Cómo oraba el publicano? ¿Sabe lo que era un publicano? Publicano era un pecador. Un publicano, hermano, era un recaudador de impuestos. Era alguien del mismo pueblo que le daba en la cabeza a sus mismos hermanos. Por eso lo odiaban. Por eso era que los discípulos odiaban a Mateo. ¿Quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Alguien que se ponía a trabajarle a Roma.
y Roma de lo que él le recobraba los impuestos al pueblo de Israel, los tenían subyugados, y de esa plata le daban una comisión al recaudador de impuestos. Por eso los recaudadores de impuestos en el pueblo judío eran odiados. Por eso Mateo no pegaba muy bien con los discípulos al comienzo. Pero ¿qué dice el publicano? Los fariseos sacaban pecho, pero los publicanos, ¿qué hacía el publicano? Dice la Biblia que el publicano ni siquiera levantaba la mirada a Dios, sino que agachado decía: Señor, perdóname, soy pecador, soy esto, soy aquello, soy aquello. Pero el fariseo se exaltaba. ¿Y qué dice el Señor? Un corazón humillado, un corazón contrito, yo no lo desprecio. Una oración de confesión, hermanos. Y la tercera y por última, hermanos, la característica de la oración de Nehemías. Primero fue una oración de convicción, reconoció quién era Dios. Segundo fue una oración de confesión, se acercó con un corazón humilde delante de Dios. Y tercero, hermano, fue una oración de confianza. Una oración de confianza. Nehemías descansaba en las promesas de Dios. Nehemías 1:8, versículo 8 y 9, para terminar. Entonces, primero Nehemías ora. Ahí en los textos que leímos, Nehemías ora con convicción, reconociendo quién es Dios. Después de orar de esa manera, sigue orando y entonces ora con confesión, se acerca a Dios humildemente, no a juzgar a los otros, sino él mismo se mete ahí y sigue orando. Y en la tercera característica de la oración de Nehemías es una oración de confianza. Mire lo que dice: acuérdate ahora, le dice Nehemías al Señor, acuérdate ahora de las palabras que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecaren, yo los voy a dispersar por los pueblos. Pero si ustedes se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque su dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí yo los voy a recoger y los voy a traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? Está dando una promesa. Dios le está diciendo al pueblo: hay consecuencias si pecan, pero también hay consecuencias si ustedes se vuelven a mí. Si ustedes se vuelven a mí de verdad, de corazón, piden perdón de verdad por sus pecados y se apartan de esos malos caminos, se apartan del pecado, entonces yo, Dios, dice el Señor ahí, yo los voy a recoger, así sea de lo más del fin de la tierra, de allá los voy a traer y los voy a colocar otra vez en el templo. O sea, los voy a llevar otra vez a Jerusalén. ¿Sabe qué es eso? Una promesa de Dios. Nehemías oró con confianza. Nehemías hizo un clamor descansando en las promesas de Dios. Y él le recuerda a Dios lo que él le había dicho a su pueblo. Nehemías en su oración le recuerda a Dios y le dice: Señor, tú nos dijiste que si nos arrepentíamos y volvíamos a ti, tú nos restaurarías. Y esa es una verdad, hermano. Por eso la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se arrepiente alcanzará misericordia. Porque Dios cumple la promesa, hermano. Cuando usted y yo nos apartamos de nuestros malos caminos, cuando usted y yo de verdad, hermano, reconocemos nuestras faltas y vamos de verdad a Dios, Él nos perdona y olvida nuestros pecados. Por eso Él dice: si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, si nos volvemos a Él, hermano, dice que Él nos limpiará y seremos como blanca lana, hermano. Ese es el Dios de promesas.
Y Nehemías le recuerda eso a Dios. Y esto nos demuestra algo, hermanos, en esta oración de Nehemías. Nos muestra un principio espiritual. Y es que la oración eficaz no se basa en emociones. La oración eficaz no se basa en emociones, sino que se basa en las promesas de la palabra de Dios, hermano. Nehemías no oró en emoción. Nehemías oró según las promesas de Dios. Pero yo le digo, hermano, si usted y yo no conocemos las promesas de Dios, si usted y yo no leemos la palabra, hermano, ¿cómo vamos a conocer las promesas de Dios? Cuando usted lee y conoce las promesas de Dios, usted puede ir a Dios a orar y recordarle a Dios esas promesas. No es que Él se le haya olvidado. ¿Usted cree que a Dios se le ha olvidado? Nehemías, ¿verdad?, que le está diciendo a Dios, Dios, se te olvidó eso. No, simplemente Nehemías oró al Señor y le dijo, Señor, ¿te acuerdas que tú dijiste que si tu pueblo se arrepiente, se apartan de sus malos caminos? Tú dijiste, Señor, nos diste una promesa, y es que si nosotros nos apartamos de nuestros malos caminos y nos volvemos a ti de corazón, tú dijiste que nos recogerías y nos bendecirías y nos restaurarías. ¿Cuántos quieren ser restaurados en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser restaurados en esta mañana? Mira, hermano, cuando oramos recordando lo que Dios ha prometido, nuestra oración se llena de seguridad, hermano. Se llena de esperanza. Por eso debemos recordar las promesas del Señor. La oración de Nehemías, hermano, nos enseña lo que es una oración que agrada a Dios. Es una oración ¿de qué? De convicción. Reconoció quién era Dios. Fue una oración de confesión. Se acercó con un corazón humilde a Dios. Y tercero, fue una oración de confianza. Descansó en las promesas de Dios. Cuando lo hacemos de esta manera, hermano, vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Porque escucha, hermano, una oración como la que hizo Nehemías, así con estos ingredientes, hermano, una oración verdadera como la que hizo Nehemías, no solo cambia, escucha, hermano, no solo cambia las circunstancias, también transforma el corazón del que está orando, hermano. No solo va a cambiar las circunstancias, también va a transformar el corazón del que está orando. Y si usted sigue leyendo el libro de Nehemías, hermano, Dios le contestó. Escuche, ir Nehemías a la presencia del rey, entrar a la presencia del rey y pedirle eso, ¿sabe qué podía pasar? Que el rey lo mandara a matar por pedirle eso. El rey podía decir, usted está conspirando conmigo, ¿cierto? Usted está haciendo una conspiración y se quiere volar. El rey lo había podido mandar meter preso o matarlo. Pero ¿qué hizo Nehemías? Fue a Dios a través de estas tres características. Y si usted lee más adelante, dice que después de ese tiempo de oración, él entró normal a hacer su trabajo, y el rey, el Espíritu Santo de Dios inquietó al rey inconverso. Y el rey quizás se quedó mirando a Nehemías. Todos los días entraba Nehemías. Pero después de esa oración, hermano, poderosa con estos tres ingredientes, el rey estaba ahí. De pronto le dio por mirar a Nehemías. Y dice la Biblia que el rey miró a Nehemías con su rostro transfigurado, triste. Y Dios permitió que el rey le preguntara. Eso lo hace Dios, hermano, cuando hay oraciones poderosas. Entonces el rey le preguntó, podía hablar, porque el rey le preguntó y le dice, Nehemías, estoy parafraseando, Nehemías, el rey le dijo a Nehemías, Nehemías, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? Que te veo como triste, meditabundo, cabizbajo. ¿Qué pasa? ¿Está peleando con la mujer o qué? ¿Está peleando con los chinos o qué? Ay, hermano, ¿a quién le dijeron? El rey le abrió la puerta, hermano. Y entonces Nehemías, ¡pah!, le cuenta todo. Señor, lo que pasa es que tal allá en Jerusalén. Y Dios tocó el corazón del rey. Y el rey le dijo a Nehemías,
te voy a dejar ir para que vayas y hagas lo que quieres hacer allá en tu pueblo. Y no solamente te voy a dejar ir solo, te voy a mandar más. Los que quieran, más judíos que quieran ir contigo, pueden ir. Pero no solo eso, hermano. Usted sabe, la reconstrucción del templo no se podía hacer solamente con oración, no solamente con ayuno. Se necesitaba business. Las sillas de la iglesia, hermano, no van a llegar solamente con oración, no solamente con ayuno. Van a llegar con business, con dinero que Dios va a colocar en usted para que usted y yo sembremos. Dios va a tocar corazones que van a sembrar en este lugar. Y Dios no solamente tocó el corazón del rey para que lo dejara ir, sino que también el rey le dijo: bueno, Nehemías, ¿qué necesita? Ay, Dios mío, a mí me encanta cuando me dicen así. A mí me encanta esas llamadas de esos ángeles, hermano. A mí me encanta esos ángeles cuando me llaman y me dicen: pastor, ¿qué necesita? Porque yo sé que esa voz es la voz de Dios, hermano. ¿Qué necesita? El rey le dijo: ¿qué necesitas más? Y entonces Nehemías sacó la tablet y le mostró los planos y le dijo: pues mi rey, todo está destruido, necesitamos madera, necesitamos ladrillo, necesitamos un montón de cosas. El rey no solamente, hermanos, lo dejó ir, no solamente permitió que otros fueran con él, sino que le dio recursos, hermano, para que llevara, para construir y levantar el templo de Dios. Una oración eficaz, hermano. Colóquese sobre sus pies y dele la gloria a Dios. Colóquese sobre sus pies, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, ore, hermano. Ore ahí por un momento. Ore al Señor, hermano. Aleluya. Padre amado, gracias. Ore, hermano. Ore ahí al Señor un minutico, hermano. Ya terminamos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, una oración poderosa. Tú nos muestras, Señor, una oración que impacta. Tú nos muestras, Señor, una oración, Padre amado, que mueve los cielos. Una oración que tú respondes, Señor. Una oración que tiene convicción, Señor. Una oración que tiene humildad. Una oración que tiene promesas, Señor amado, Padre. Oh Dios, yo no sé cómo serán nuestras oraciones. Quizás son oraciones pálidas, Señor. Quizás son oraciones, Señor, insípidas, Padre. Quizás son oraciones que hacemos por hacer, Señor. Perdónanos, amado Dios. Perdónanos, pídele perdón a Dios, hermano. Si tú reconoces que tu oración es una oración ahí por pasar, una oración ahí por cumplir, pídele perdón a Dios, hermano. Pídele perdón si tus oraciones solamente es pedir y pedir, pero no tienes tiempo para adorarle, para exaltarle, para glorificarle. Solo tienes tiempo para pedir porque no hay tiempo para más. Pídele perdón a Dios, hermano. Nehemías no llegó a pedir. Nehemías no llegó a pedirle a Dios, a exigirle a Dios, no. Nehemías llegó a reconocer quién era Dios. Nehemías llegó a decir que Él era el grande, el poderoso, el excelso, el maravilloso. Llegó a adorarle, llegó a glorificarle. Señor, perdónanos en esta mañana. Si nuestras oraciones son oraciones insípidas, si nuestras oraciones, Señor, son oraciones de conveniencia, si nuestras oraciones, Señor, son oraciones solamente de pedir, Señor, y no tenemos tiempo para adorarte, no tenemos tiempo para glorificarte, Señor, perdónanos, mi amado Señor. Ayúdanos coloca en nosotros el espíritu de Nehemías, Señor, en la oración. Por eso nuestras casas están destruidas. Por eso nuestras puertas están caídas. Por eso nuestros muros están destruidos, Señor. Y el enemigo entra y sale, entra y sale, entra y sale. Porque no tenemos oraciones como las de Nehemías, Señor. Tenemos oraciones raquíticas. Tenemos oraciones sin fuerza, sin fe. Perdónanos, Señor.
¿Cómo queremos ser una iglesia que avance? ¿Cómo queremos ser una iglesia que veamos milagros, prodigios, señales si no oramos, Señor? ¿Cómo queremos ver milagros en nuestro hogar? ¿Cómo queremos ver milagros en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestros cuerpos? ¿Cómo queremos ver milagros sobrenaturales como los que vio Nehemías si no oramos como es, Señor? Si no oramos con estas 3 características de Nehemías, Señor. Padre, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, pero que la pongamos en práctica, Señor. Que comencemos a orar como debe ser, Señor. Que así como pasamos tiempo, Señor, haciendo otras cosas, también tengamos tiempo para la oración. Comencemos a ser una iglesia disciplinada en la oración. Seamos una iglesia disciplinada para orar, para ayunar, para congregarnos. Y entonces vamos a ver prodigios, vamos a ver peticiones contestadas, vamos a ver nuestros hijos llegando a los pies de Cristo, vamos a ver sanidades en nuestros cuerpos. Porque tú, Señor, cumplirás tu promesa. Tú cumplirás tu promesa, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte a Él, mi hermano. Gloria a Dios.